Familia, ¿cómo estás? Yo soy Alberto Parazzi, qué bueno que estás aquí conectado. Y hoy tengo un gran tema para platicar contigo. Y comienzo con esta pregunta. Acabamos de pasar Semana Santa. ¿Y sabías tú que la Semana Santa es la semana más difícil para el pueblo judío alrededor del mundo? O sea, yo cuando escuché esto, pues se entristeció mi corazón. Y viene porque el pueblo cristiano tiene un pensamiento de que los judíos mataron a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y entonces históricamente ha habido un rechazo o una persecución de los cristianos hacia los judíos, y eso es algo que entristece mi corazón. Y yo quiero platicar acerca de este tema, te quiero platicar acerca de la relación entre el pueblo de Israel y el pueblo cristiano, la iglesia cristiana, cómo lo ve Dios. Y esto es algo bien importante para nuestro caminar, en especial para estos tiempos, mientras se acerca o está más cercano el tiempo que nuestro Señor Jesucristo regresa. Y déjame contarte la historia, y al contar la historia vamos a ir entendiendo la relación del pueblo de Israel con la relación de la iglesia de Cristo. Comienza todo cuando Dios encuentra un amigo. Dios encontró un amigo en Abraham. El patriarca Abraham fue considerado amigo de Dios. Y esto es algo bien interesante desde aquí, porque Dios ama a los suyos y Dios va a honrar a sus amigos todo el tiempo. O sea, Dios no deja a sus amigos a un lado. Y cuando Abraham estaba caminando con Dios aquí en la tierra, hizo un pacto Dios con Abraham. Y le dijo a Dios a Abraham estas palabras que están registradas en el libro de Génesis capítulo 12. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces, bueno, esto engloba el pacto que Dios hizo con Abraham, la bendición que le da Dios a Abraham. Y yo veo algunas cosas que incluye este pacto. O sea, incluye una protección hacia Abraham y hacia su descendencia, porque le dice, o sea, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. O sea, te voy a proteger, ¿no? También vemos que incluye tierra. Una gran nación incluye, o sea, que Abraham, siendo él nada más con Sara un matrimonio, creció a ser una nación muy, muy grande. Y también incluye un lugar físico, una tierra física, que es donde está actualmente el pueblo de Israel. Y también incluye el que fueran bendición para todas las naciones. Y esto viene desde el pacto con Adán, cuando Dios promete que en la semilla vendría la bendición y el rescate para la humanidad. Y en Abraham también habla de un descendiente, de un linaje, de alguien que iba a ser el rey. Con David se vuelve a reafirmar este pacto y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir de la descendencia de Abraham, dentro de esta nación que Dios iba a levantar y que iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, Abraham tiene a Isaac, su hijo. Isaac tiene a Jacob, y Jacob, que es el nieto de Abraham, tiene 12 hijos. Ahora, es interesante porque Dios le cambia el nombre a Jacob, el nieto de Abraham. ¿Te acuerdas? Abraham, el amigo de Dios, su nieto. Dios le cambia a Jacob el nombre a Israel. De ahí viene el pueblo de Israel. Y Jacob tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Y durante la Biblia, o sea, te lo estoy narrando muy rápido, pero todo el Antiguo Testamento habla acerca de todo este trayecto de Abraham y de Isaac y de Jacob y de las 12 tribus, ¿no? Estas 12 tribus son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zebulón, Isaacar, Can, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín, ¿no? Y a lo mejor de algunos de estos te suena el José, ¿no? Como el José, el soñador, ese es uno de sus hijos. O Judá, de donde viene el pueblo judío, son descendientes de esta tribu, ¿no? De Judá. Y entonces Dios levanta la nación de Israel. De estas 12 familias las lleva a Egipto para rescatarlas del hambre, y en Egipto son sometidas a esclavitud por todo el pueblo de Egipto, por el faraón, y están durante 400 años bajo esclavitud. O sea, era una familia, pero ya en Egipto se convierte en una nación como de 2 millones de gentes. Pero es interesante porque Dios formó a su pueblo, a Israel,
un pueblo escogido por Él bajo esclavitud, ¿no? ¿Qué trato tan difícil y qué trato tan duro y específico tiene el pueblo de Israel? Después de los 400 años, Dios libera bajo el liderazgo de Moisés al pueblo de Israel y los saca de Egipto con mano poderosa y los lleva a través del desierto hasta llegar a Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, en donde el pueblo de Dios entra, conquista la tierra, se forma la nación de Israel. Ahora le llamo nación porque ya ahora sí está en un lugar físico, y tiene todo ese territorio, y la nación en ese momento pide un rey. Y es interesante porque de las 12 tribus, la tribu de Judá es la que Dios escoge para que de ahí venga el linaje de reyes, ¿no? En Génesis 49, versículo 10, cuando Jacob está bendiciendo a sus 12 hijos, cuando bendice a Judá, le dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Está hablando de Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor. Y entonces aquí está ya el pueblo de Israel. Ahora David es su rey, ellos piden rey. Ahora David está siendo su rey, conquista la tierra, y de ahí comienza a haber un linaje de reyes en el pueblo de Israel. Lo interesante es que estaban al principio las 12 tribus unidas, pero en el tercer rey, o sea, después de David viene, bueno, de hecho es el cuarto rey, porque está Saúl, luego viene David, luego viene Salomón, y el hijo de Salomón, Roboán, comete un error y se divide el pueblo de Israel. Y entonces parte de la historia que leemos en el Antiguo Testamento es en donde se encuentra el reino del norte, que son 10 tribus, y el reino del sur, que son 2 tribus, Judá y Benjamín. Y durante muchos años y siglos están caminando el pueblo de Israel dividido en 2 naciones. Inclusive a veces hay acuerdos, a veces se pelean entre ellos, ¿no? Y lo interesante es que lo que sigue en la historia es la disciplina de Dios a la nación de Israel. Ahora, esto es interesante porque Dios formó a su pueblo, llamó a Abraham, lo consideró a su amigo, hizo pacto, levantó una familia, de esta familia levantó una nación, formó a la nación y fue caminando con la nación, le dio sus leyes a Moisés, o sea, trató al pueblo de Israel de una manera muy, muy específica, como no había tratado a ningún otro pueblo. Y la Biblia nos enseña que era para enseñarlos a las demás naciones quién es Dios y cómo se debe relacionar con el hombre y el hombre con Dios. Pero Dios trata a Israel como un hijo. Y entonces todo padre que tiene un hijo, tarde o temprano tiene que recurrir a la disciplina, ¿no? Yo tengo 4 hijos y tarde o temprano pues hay que recurrir a la disciplina, ¿no? Porque amamos a nuestros hijos. Y entonces viene la disciplina de Dios sobre el pueblo de Israel, porque Israel estaba cayendo en idolatría. Y entonces en el reino del norte llega el imperio de Asiria y conquista al imperio del norte, lo derrota y se lo lleva cautivo. Y más tarde llega al reino del sur Babilonia, que era entonces el reino en turno o el imperio en turno, y entonces llega, conquista Jerusalén, destruye la ciudad y se lleva al pueblo de Israel al cautiverio, o sea, a Babilonia, cautivos, como prisioneros de guerra. Y esta es la disciplina de Dios. Si ves el trato para Israel, es un trato fuerte y es un trato directo. Después de un tiempo, 70 años, termina la disciplina de Dios y regresa un remanente de la nación. En el reino del norte regresa un remanente a Samaria, que era su capital. Sin embargo, el reino del norte no se mantuvieron apartados, se mezclaron con las naciones, y de ahí vienen los samaritanos. Si tú lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar que Jesucristo tuvo interacción con los samaritanos, ¿no? O sea, aún está la parábola del buen samaritano. Bueno, era el reino del norte y regresó este remanente a Samaria, que era la capital del reino del norte. Y del reino del sur regresa este remanente después de 70 años y reconstruyen la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida, sus muros derribados, lo reconstruyen, y también reconstruye el templo. El templo había sido destruido
y vuelven a reconstruir ese templo, ¿no? Ese primer templo que construyó Salomón se destruyó y en el año 400 antes de Cristo se volvió a reconstruir después de que regresó este remanente, ¿no? Y después de que pasa todo este tiempo que sigue la nación, después de estos 400 años, en el tiempo de Dios se cumple la promesa de salvación de Dios que había anunciado a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David. O sea, continuamente venía haciendo este pacto, anunciando lo que iba a suceder hasta que llegó el tiempo. Y en ese momento, en el pueblo de Israel, en Jerusalén, y alrededor de Jerusalén estaba el pueblo de Israel. De hecho, ¿te acuerdas? Era la tribu de Judá, de ahí viene la palabra judío, ¿sí? Nosotros le decimos judíos a los de Israel, pero judío se refiere nada más a la tribu de Judá, ¿no? Que fueron los que quedaron después de todo este trato y todas esas guerras y todo lo que estaba sucediendo. Y en una familia judía, Dios hace que nazca el Salvador, nuestro Señor Jesús, en una familia. Ahí en Belén, conocemos la historia, lo festejamos en Navidad. Esa familia judía después se va a vivir a Nazaret y después a Galilea y Jesucristo está ahí. O sea, Jesucristo, el judío Jesucristo, crece, es enseñado en la ley de Moisés y camina en la perfección, cumpliendo y viviendo toda la ley del pueblo de Israel. Vive en una perfecta vida santa, intachable, ¿no? Y en su vida, en el momento de su vida pública, Jesucristo reúne a un grupo de judíos que les llama discípulos para enseñarles acerca del reino de Dios y enseñarles a vivir conforme al reino de Dios, a los que después mandó a enseñar a todas las naciones el reino de Dios. Pero está esta pandilla, este grupo de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que son judíos. En el pueblo judío, en la nación de Israel, nuestro Señor Jesús, judío, con el grupo de discípulos judíos. Ahora, Jesucristo caminó hacia la cruz, porque era el plan de Dios. Y Jesucristo dio su vida por ti y por mí en la cruz, dentro del plan de salvación. Acabamos de celebrar el Domingo de Ramos y Jesucristo resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre y Él reina con poder. Jesucristo vive. Aunque dio su vida por nosotros, Él no quedó en la tumba y la tumba está vacía y Él resucitó y esta es la esperanza de nuestra fe. Sin embargo, aquí hay una pregunta que quiero hacerte, ¿sí? ¿Quién mató a Jesús? Porque esto es muy relevante de lo que vamos a estar hablando acerca de un sentimiento que hay hacia los judíos, ¿no? Y entonces, ¿quién mató a Jesús? Algunos dicen, no, fueron los judíos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como que digo, está interesante eso, porque pues Jesucristo era judío y sus discípulos eran judíos. Y ellos no mataron a Jesucristo. Algunos judíos, o sea, estaban celosos, infundieron todo este movimiento, pero yo no creo que los judíos hayan matado a Jesucristo. Algunos dicen, no, entonces fueron los romanos, ¿sí? Bueno, los romanos era el imperio en turno en ese entonces, tenían subyugados al pueblo judío y fueron los romanos los que tenían toda esta estrategia de la crucifixión para castigar a los criminales, ¿no? Algunos, a lo mejor ya más teólogos empiezan a decir, no, fueron nuestros pecados los que mataron a Jesucristo. Ya se pone un poco más interesante, ¿no? Porque Él murió por nuestros pecados y entonces empieza a decir, pues sí, ¿verdad? Fue más bien que teníamos algo que Él tuvo que morir por nosotros. Pero fíjate lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 18. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Me encanta este pasaje porque deja bien claro, ¿no? O sea, no fueron los judíos los que mataron a Jesucristo, no fueron los romanos los que mataron a Jesucristo. Fíjate, ni siquiera nuestros pecados. O sea, nuestros pecados fueron beneficiados porque fueron perdonados, limpiados, cubiertos con la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el plan de salvación de Dios,
Jesucristo, dice, voluntariamente se entregó a sí mismo para sacrificio. Y bueno, y además Jesucristo resucitó, o sea, Él no está muerto, Él triunfó en la cruz y hoy está sentado a la derecha de Dios. ¿Por qué tendríamos nosotros que guardar algún odio en contra de alguien? Si fue el plan de Dios, ¿no? En estas fiestas que acabamos de pasar, Semana Santa, a veces en México está la tradición de quemar al Judas, ¿no? Yo digo, yo no creo que Dios quiere que andemos quemando el muñecos de Judas, o sea, como que no es algo que yo vea en el corazón de Dios. Dios ama a toda la humanidad y por eso es que Jesucristo, cumpliendo el plan de salvación del Padre que se desarrolló dentro del pueblo de Israel, llegó el momento y dio su vida. Al tercer día resucitó y entonces Dios toma a un puñado de judíos e inicia su iglesia. Y esto es algo muy interesante, porque Jesucristo solamente tuvo su ministerio ahí en Israel, no salió de las fronteras de Israel, no habló más que con judíos, hizo milagros ahí con judíos, o sea, de vez en cuando alguno ahí visitando interactuaba Jesucristo con él, pero se enfocó hacia el pueblo judío, ¿no? Y luego Jesucristo resucitado le dice a sus dos, a su grupo cercano, que vayan y lleven el evangelio, ¿no? Mira las palabras de Pedro. Cuando llegó el Espíritu Santo ese día de Pentecostés, ¿sí? Estaban los 120 judíos reunidos ahí en el aposento alto y se acerca una multitud de judíos que estaban ahí en Jerusalén para celebrar la fiesta y dice Pedro, en Hechos 3 lo narra, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios les dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. ¿Te acuerdas que leímos ese pasaje? Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer de cada uno, que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Y entonces aquí está Pedro, un judío que fue discipulado por Jesucristo, judío, ¿sí? Y está hablando a una multitud judía diciéndole, reciban a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque en la Biblia tenemos el libro de los Hechos. Después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene el libro de los Hechos que narra la historia de la naciente iglesia. Los 15 primeros capítulos del libro de los Hechos básicamente se enfoca exclusivamente a la iglesia de Cristo con los judíos. ¿Sí? Con los judíos. Y es interesante porque podemos ver en esos 15 capítulos que Dios espera la conversión de los judíos hacia Jesucristo. ¿Sí? Porque todo, entiende esto, todo lo que Jesucristo enseñó en su ministerio público, lo enseñó a los judíos. Acuérdate, era el pueblo judío, no había ni ahí ningún extranjero, te digo, uno que otro que de repente se colaba por ahí que aparece en los evangelios para dar testimonio de que este evangelio llegaría a todas las naciones. Pero Jesucristo, por ejemplo, le habla a Nicodemo y le dice, necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Le está diciendo al judío Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y entonces, este es el evangelio. Los judíos también necesitan nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Jesucristo le dijo a sus discípulos judíos, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Tú y yo lo leemos que no somos judíos, pero esto lo dio a una multitud judía. Entonces, Dios espera la conversión de todos los judíos hacia el camino que es Jesucristo. ¿Sí? Ahora, a partir del capítulo 15 sucede algo increíble. En el capítulo 10, Pedro tiene la oportunidad de compartir a Cornelio y es la primera conversión de los gentiles, reciben el Espíritu Santo y luego se levanta Pablo con un llamado para compartir el Evangelio a los gentiles. Y en el capítulo 15 está ahí el concilio, o sea, la autoridad, los apóstoles en la iglesia, todos judíos. Y están debatiendo qué va a suceder con el evangelio, porque hasta entonces era nada más para los judíos. Y por la guianza del Espíritu Santo acordaron que se compartiera el evangelio a los gentiles, a los no judíos.
a partir del capítulo 15, ¿sí? Y ahí es donde Pablo se levanta y empieza una explosión increíble de la iglesia de Cristo en los gentiles. Pablo escribe en Gálatas 3:27, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, fíjate, porque está el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿sí? Habla Abraham, las 12 tribus, la descendencia, la promesa, viene el Mesías en el pueblo de Israel, pero de repente ahora Pablo dice, si ustedes le pertenecen a Cristo, creen en Cristo, ¿sí? Ahora son herederos, descendientes de Abraham. Y aquí hay una palabra clave, injertados. Nos incluimos, ¿sí? En toda esta historia de salvación. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hizo la paz entre judíos y gentiles. Y entonces así continúa este pasaje. Qué increíble, ¿no? Y fíjate lo que dice en otra de sus epístolas, en Romanos capítulo 11. Dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Y entonces Pablo está diciendo aquí, o sea, el olivo representa al pueblo de Israel, que tiene una raíz desde esa conversación de Dios con Abraham, que viene creciendo. Y lo que dice es que tú y yo, gentiles, somos como un olivo silvestre, que hemos sido ahora injertados en el verdadero olivo, ¿sí? En el olivo de Dios. Vamos a leer, ¿sí? Ahora participas, entonces, y que tú has sido de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten cuidado que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Qué gran pasaje, ¿verdad? Romanos 11. Porque está hablando de que tú y yo hemos sido incluidos en el olivo, ¿sí? Y entonces esto a mí me trae mucha luz en cuanto a cómo debe de ser nuestro pensamiento y nuestro sentir para el pueblo de Israel y para el pueblo judío. Entiende esto, Dios no ha rechazado a los judíos, porque muchos tienen este pensamiento, no, ya Jesucristo es cristiano, ya no es judío y a la diestra del Padre hay un judío sentado. ¿Entiende eso? ¿Sí? Y Dios no ha rechazado a los judíos. Pablo escribe aquí al principio de Romanos capítulo 11, pon atención. Por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. O sea, bien puntual y bien claro, Dios no ha rechazado. Y dice su pueblo, no dice al pueblo judío, es su pueblo. Es su amigo Abraham, ¿sí? Es su hijo primogénito, velo así, el pueblo de Israel. O sea, Jesucristo es el hijo de Dios, pero hablando de naciones, es la que Dios escogió. Fíjate qué interesante, en el libro de Apocalipsis, ya Nuevo Testamento, y esto es muy interesante porque, o sea, si tú ves la Biblia, de principio a fin, fue escrita por puro judío. El Antiguo y el Nuevo Testamento también fue escrito por judíos. O sea, claro, judíos mesiánicos, judíos que creían en Jesucristo y Jesucristo era su Señor, eran nacidos de nuevo, habían recibido a Jesucristo como la verdad, el camino y la vida para llegar al Padre. Pero en el libro de Apocalipsis, al final, en el capítulo 21, ya casi está acabando la Biblia, se narra el profeta Juan acerca de la nueva Jerusalén.
¿Sí? La Nueva Jerusalén es la novia del Cordero, dice este pasaje, y narra cómo tiene 12 puertas, y en las 12 puertas tiene los nombres de las 12 tribus de Israel. O sea, fíjate, la Nueva Jerusalén tiene las 12 tribus de Israel, los nombres de las 12 tribus, ¿te acuerdas? Los hijos de Jacob, ¿sí? Pero también dice que está fundada la ciudad sobre 12 piedras que tienen escritos los nombres de los 12 apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? Hay otro pasaje en Apocalipsis 4:4 que dice, hablando del trono de Dios, ¿no? Y dice, lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Estos ancianos que tienen estas copas y estas arpas y adoran a Dios. Y yo digo 24 ancianos, qué interesante, porque son 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles. Bueno, eso suma 24, ¿no? ¿Ves qué interesante historia? Ahora, a lo que voy es esto. La iglesia equivocadamente ha rechazado a los judíos en la historia. Con una teología equivocada, ¿sí? Con la bandera de decir, es que los judíos mataron a Jesús. Ya vimos que no lo mataron, los judíos a Jesucristo, que Jesucristo dio su vida en sacrificio por nosotros, por nuestra redención y libertad y vida eterna. Pero con esa bandera, de repente, por ejemplo, se levantó la Inquisición española y persiguió a los judíos. De repente se levantaron las cruzadas, todas esas olas de cruzadas, y persiguieron a los judíos. Y más tarde se levantó todo este movimiento en Alemania, los nazis que persiguieron al pueblo judío. O sea, qué triste, ¿no? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Dónde la perdimos? ¿Dónde no entendimos? Pero ¿sabes qué? Es importante, y por eso estoy hablando de este tema, que tú y yo, cristianos, como la iglesia de Cristo, tengamos claro quién es el pueblo de Israel para Dios, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre Israel y la iglesia cristiana? Y lo importante es que es una prioridad para Dios. Fíjate qué interesante. La prioridad de Dios es Israel. Jesucristo dijo esto en Mateo 15. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesucristo. Cuando una mujer que no era de Israel quería que le hiciera un milagro y Jesucristo le hizo el milagro, no, pero Jesucristo dijo, mi prioridad es el pueblo de Israel. Fíjate qué interesante, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, dice esto, Romanos 1, versículo 16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación y de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo tenía una práctica, llegaba a una ciudad, ¿sí? E iba primero a la sinagoga y después a los gentiles. Hechos capítulo 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. ¿Sí? Pablo tenía el ministerio a los gentiles, pero su prioridad también era los judíos. Y entonces la pregunta es, ¿y para nosotros qué lugar tiene el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. La iglesia es el pueblo de Dios. Acuérdate, hemos sido injertados. Somos herederos de esa bendición de Abraham. Somos parte de la familia, hemos sido adoptados en la familia del Padre. Pero, ¿qué perspectiva tienes de Israel? ¿Qué piensas de Israel? ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, ¿por qué hablar de Israel? Porque Israel es un paso prioritario para catalizar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo esto, Marcos capítulo 13, aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Y se sigue ahí en el capítulo 13 y 14 hablando de los últimos tiempos y habla de que en el pueblo de Israel van a venir señales del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos decía ahí, leíamos en Romanos, cuando los judíos rechazaron a Jesucristo, lo que dice Pablo es que se abrió la puerta para un gran mover de Dios en los gentiles. Y la iglesia de Cristo explotó entre el pueblo gentil de una manera increíble. Pero piensa esto, ¿cuánto más será el mover de Dios cuando los judíos regresen
a su Mesías. Porque entiende, o sea, no por ser judíos ya tienen salvación, no, ellos necesitan creer y conocer a Jesucristo y creer en Él. Pero va a haber un avivamiento tal en el pueblo de Israel antes del regreso de Jesucristo. Llevar el evangelio a los judíos es un prerequisito para la segunda venida de Cristo. Vas a ver que cada vez vamos a hablar más y más de la segunda venida de Cristo, pero este es un principio, ¿sí? El pueblo de Israel tiene una prioridad en los eventos que van a suceder en el pueblo, en la nación de Israel y también en todos los judíos, en toda la diáspora que está por todo el mundo, ¿no? La reconstrucción de la nación de Israel representa un cumplimiento profético de los últimos días, porque durante mucho tiempo perdieron la tierra, ¿sí? Pero regresaron a la tierra y han estado regresando todo el pueblo, ¿no? Cuando vemos los conflictos que hay en el pueblo de Israel y todo ese conflicto con el pueblo palestino, y nuevamente es un conflicto bien complicado, y no te voy a decir, o sea, quién tiene la razón y cómo está, pero todo eso es que tú y yo debemos estar observando, ¿sí? Al olivo, como dije Jesucristo, a la higuera, ¿no? Que son dos figuras que se representan de Israel. Ahora, Dios espera que seamos entusiastas por Israel. Cacha esta palabra, entusiastas. ¿Sí? O sea, quizá te caché y tú eras antisemitista. Estabas en contra del pueblo de Israel. Tenías un resentimiento en contra del pueblo judío de Israel. ¿Sí? No es correcto. ¿Sí? Pero no basta solamente decir, ok, ya no voy a tener el rechazo. ¿Sí? Dios quiere que nos volvamos hacia el entusiasmo por Israel. Ser entusiastas por Israel, porque Dios está entusiasmado con Israel. 5 cosas puntuales que tú y yo tenemos que tener hacia Israel. Primero, conocer esto que estamos hablando, conocer del pueblo de Israel, estar informados. Fíjate, hay que estar sensibles sobre ese sentimiento que el pueblo judío tiene hacia el cristiano, porque históricamente el cristiano los ha rechazado. Y ellos tienen un sentimiento histórico ahí, y tú y yo tenemos que estar sensibles hacia eso y sanar eso. Porque si necesitamos compartirles de Cristo, pues necesitamos reconciliar, como dice Pablo, a los dos pueblos, ¿no? Tenemos que tener una correcta teología. Dios hizo un pacto con su pueblo, según lo leemos en las Escrituras. Y ese pacto no es anulado. Tú y yo vivimos bajo el nuevo pacto, pero el nuevo pacto se basa de todo el pacto que Dios hizo con Israel. O sea, te lo pongo así: Dios es amigo de Abraham y seguirá siendo amigo de Abraham. No le dice córtalas para siempre. O sea, Él va a seguir siendo amigo de Abraham. Tenemos que tener una correcta teología. Tenemos que estar observando al olivo y tenemos que estar viendo qué sucede. ¿Está floreando? ¿Está en problemas? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo con el pueblo de Israel? Tenemos que orar por Israel. Hay un salmo del rey David, el Salmo 122, y en el versículo 6 dice esto: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esa ciudad prosperen. Entonces, si tú alguna vez soñabas de que el rey David orara por ti, aquí está la oración del rey David por ti. Si tú amas esa ciudad, Jerusalén, o sea, Jerusalén es la capital de Israel y representa todo el mover de Dios en el pueblo de Israel. Claro que también tiene un centro histórico acerca del comienzo del nuevo pacto. Jesucristo ahí en la cruz, Jesucristo resucitado, la primera iglesia en Jerusalén, y de ahí explotó hacia todo el mundo, no creció hacia todo el mundo. Pero dice: oren por la paz de Jerusalén, ¿no? Un pastor una vez decía que estaba leyendo este pasaje y él dijo: bueno, Jerusalén significa la iglesia de Dios, y sintió que el Espíritu Santo le dijo: no, Jerusalén significa Jerusalén, ¿no? Y entonces el pastor quedó firme, dijo: está bien, oraré por Jerusalén y que todos los que aman esa ciudad prosperen. ¿Amas Jerusalén? En tu tiempo de oración, ¿tienes como blanco de oración a Israel? ¿Sí? Y quinto, bendecirlos.
tenemos que estar bendiciendo, porque lo que leíamos de la promesa de Dios para Abraham es: bendeciré a los que te bendigan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir, o sea, tenemos que estar del lado de Dios, ¿sale? Tenemos que compartir de Cristo al pueblo de Israel, ¿entiende? Tienen que conocer a Cristo. Y vienen tiempos de un avivamiento en el pueblo de Israel. Tenemos que estar apoyando la obra misionera, ¿sí? Hace un mes más o menos saqué una convocatoria de dar un donativo para apoyar a nuestros misioneros. Tenemos en este momento a Raúl y a Maike que están ahí en el pueblo de Israel. Al final de esta charla te voy a mostrar un pequeño video de ellos, pero ellos están comenzando toda esta obra en el pueblo de Israel y nos estamos levantando para poder mandar recursos. Esa es una bendición puntual al pueblo de Israel. Y yo lo que espero es que seas entusiasta. No nomás digas, bueno, voy a participar. No, que con entusiasmo participemos, porque Dios es entusiasta para Israel. Déjame hablar algo acerca del balance, porque cuando hablamos de Israel y de los judíos, tenemos que también tener un balance en todo esto. O sea, ser entusiastas por Israel no significa que nos vamos a empezar a reunir los sábados en lugar de los domingos, ¿no? El pueblo de Israel tiene su sábado, ¿no? Su sábado. Pero nosotros tenemos el domingo porque Jesucristo resucitó el domingo. Y entonces no es que vamos a cambiar esto, ¿sí? No vamos a empezar a tomar las costumbres judías y ponerlas en la iglesia. No, Pablo dedicó mucho tiempo eso en su carta a los romanos y en su carta en específico a los gálatas. Somos una misma familia con un mismo Dios, pero tenemos diferentes tradiciones. Y no es que vamos a tomar sus tradiciones y nos vamos a convertir nosotros en judíos. No, nosotros somos cristianos y caminamos fielmente. Y hay que tener ese balance, ¿no? Porque de repente escucho yo de iglesias que de repente empiezan a tomar todas las tradiciones judías. No, mira, ayuda mucho entenderlas, hablar de ellas, ¿sí? Pero fíjate lo que escribe Pablo en Gálatas 5 para traer claridad en este punto. Presten atención, yo Pablo, es un judío que está compartiendo a los gentiles, dice, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, y la circuncisión, o sea, está ilustrando todo lo que es la tradición judía, ¿no? Entonces Cristo no les serviría de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Tú y yo ya no vivimos bajo la ley, vivimos en Cristo bajo la gracia. Y yo me quedo bajo la gracia, yo no me voy a mover bajo la ley. Y entonces tenemos que nomás tener claramente esto: sí, ser entusiastas, pero nosotros tenemos nuestra tradición cristiana y caminaremos puntualmente en esto, pero con una visión clara de qué es lo que Dios quiere. Escucha esto: si somos adversarios de Israel, somos adversarios de Dios. Yo no quiero ser adversario de Dios, yo no voy a ser adversario de Dios. Iglesia Paz no va a ser adversario de Dios, para nada, ¿sí? Tú y yo somos amigos de Dios. Y sus amigos son nuestros amigos. Tú y yo somos amigos de Israel y debemos de ser entusiastas con Israel. Ahora, también tenemos que entender esto, porque si somos amigos de Israel, Israel tiene enemigos. Y entonces automáticamente, pues esos enemigos también se vuelven nuestros enemigos. ¿Entienden? No tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? Pero a nivel espiritual hay una batalla en contra del pueblo de Israel. Por eso tenemos que estar orando por el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, es bien claro esto: estamos del lado de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, estamos del lado de Israel. Termino leyendo nuevamente Génesis 12, con el texto que comenzamos. Y después de lo que hablé, que tengo una claridad mayor. El Señor le dijo Abraham representa a Israel, al pueblo judío: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y tú qué vas a hacer, familia?
¿Qué posición vas a tomar? Yo creo que tenemos que hacer una oración para pasar de un rechazo a un entusiasmo y que puedas confesar delante de Dios si ha habido un sentimiento adverso al pueblo de Israel y que te vuelvas entusiasta en orar y en participar con cada actividad, que veas que tu iglesia se mueve para apoyar a Raúl y a Maike, nuestros misioneros ahí en Israel, que están compartiendo, que están abriendo un lugar de oración, un lugar de luz, un faro de luz en esa nación. Va a ser increíble y tú y yo tenemos que ser parte y nos conviene ser parte. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tu plan es perfecto. Señor, te pedimos perdón como iglesia. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes, Padre, y aún si hemos tenido algún sentimiento de rechazo en nuestro corazón, si han salido palabras adversas en contra de Israel. Hoy te pedimos perdón, Dios, porque sabemos que también han sido en contra de ti y nos arrepentimos. Equivocadamente hablamos y pensamos y actuamos y te pedimos perdón, Dios. Regálanos tu perdón en este aspecto. Señor, y te pedimos que nos des más revelación de la relevancia que tiene de hablar de Israel, de orar por Israel y de compartir con el pueblo judío el mensaje de salvación. Señor, iremos a todas las naciones como tú nos los pediste, Señor. Pero hay un lugar especial que tendrá el pueblo de Israel mientras oramos y compartimos tu evangelio, al mismo tiempo que compartimos con el resto de las naciones. Señor, yo te pido que pongas ese espíritu de entusiasmo en nosotros cada vez que hablemos de Israel, cada vez que escuchemos noticias de Israel, que podamos sentir cerca a esa bella nación, que sintamos cerca a tu pueblo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos mueva puntualmente para ser de bendición y ser un instrumento tuyo para bendecir a tu pueblo. Señor, que Iglesia Paz pueda ser un lugar en donde se catalice el regreso de nuestro Señor Jesucristo, al entender tus tiempos y al entender tu camino y al entender tu corazón. Guíanos en esto, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, ora por la paz de Jerusalén. Yo haré lo mismo. Y en conjunto vamos a ver tiempos bien interesantes. Porque dice, yo bendeciré a los que te bendigan. Que tengas un día muy bendecido. Hasta la próxima.